Ándale. Ahí estamos ya transmitiendo. ¿Por qué no? Bueno, pones al revés para que la cámara esté arriba. No, así está bien. ¿Sí? Muy bien, sí, vamos. Besat Hashem, vamos a empezar. No tenemos luz aquí en la casa, pero Besat Hashem, nada nos detiene para poder llegar a todos ustedes, poder continuar con las clases de Torah. Y Besat Hashem, con toda la actitud y toda la fuerza, aquí estamos. Vamos a continuar un poquito con los avances personales que se esperan de nosotros, fuera ya del tema del coronavirus, etcétera. Queremos cambiar ya a otra etapa, una etapa de elevación y de trascendencia, de superación personal. Y qué mejor que comenzar un poquito con el tema de Pesaj, preparándonos para entrar en esa atmósfera tan especial de una de las fiestas principales más queridas de todo el pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Dice la Agadá de Pesaj: Bechol dor vador hayav adam leharot et atzmo keilu hu yatza mi Mitzrayim. Cada generación y generación, todo ser humano, ya vieron, apenas empieza la clase y empieza la luz, Baruch Hashem. Cada generación y generación, cada uno está obligado a verse a sí mismo como si él mismo salió de la tierra de Egipto. No estamos conmemorando un hecho sucedido hace milenios, estamos reviviendo otra vez lo que nosotros mismos llegamos a experimentar en alguna ocasión. Sheneimar, como dice el pasuk, Veigatal binja bayom ha'u lemor, le contarás a tu hijo ese día diciendo, Ba'abur ze asa Hashem li betzetim mi Mitzrayim. Dios hizo todo esto para mí cuando yo salí de Egipto. Esto es lo que le dice cada padre a su hijo, año con año. Shelo et avotenu bilbad ga'al hakadosh baruch hu, porque no solamente a nuestros padres Dios redimió, el afotanu ga'al imahem, sino también a nosotros mismos nos salvó junto con ellos. Sheneimar veotanu otzi misham, a nosotros nos sacó de allá. La Agadá de Pesaj quiere darnos una enseñanza, y es una enseñanza básica para cada ser humano en este planeta. La enseñanza es la siguiente: tú eres importante para Dios. El pueblo judío en ese entonces, al salir de Mitzrayim, contaba un aproximado de 3 millones de personas. Éramos mucho más, pero una gran parte no salió de allá. Al salir de Egipto, éramos un aproximado de 3 millones de seres humanos. La pregunta es, ¿somos importantes como grupo o somos importantes como individuos? Tal vez el pueblo de Israel es importante, pero yo soy solamente una partícula que casualmente es parte de ese pueblo. O quizá cada uno de nosotros es también importante para Dios. Entonces nos dice aquí la Agadá de Pesaj, cada uno y uno está obligado a sentir que él mismo salió de Egipto. Todos somos importantes. No solamente el pueblo es importante, cada uno es importante. ¿Qué tan primordial es esto? La fe, dicen los Jajamim, se divide en dos partes. Tienes que tener fe en Dios y tienes que tener fe en ti. Si tú sientes que eres importante, entonces vas a trascender, vas a lograr, tendrás éxito en todo lo que te propongas. Podemos hablar del plano material, podemos hablar del plano espiritual, del plano familiar. Si te crees importante, te sientes importante, tienes mucho que hacer. Si tú sientes que no vales, no tienes nada que hacer aquí. Dice la Torá, antes de la esclavitud, Vayamot Yosef bechol echad bechol ador ahu. Murió Yosef, murieron todos sus hermanos, murió toda esa generación, y solamente después de eso empezó la esclavitud. ¿Esto qué significa? Mientras Yosef estaba vivo, el faraón no nos esclavizó. Mientras sus hermanos estaban con vida, el faraón todavía no nos esclavizó. Cuando gente de esa generación seguía con vida, todavía no fuimos esclavizados. Cuando fallecen todos ellos, empieza entonces la esclavitud. Dice Rabbenu Hayim ben Atar, el Ora Hayim Akadosh, mientras el pueblo judío conservó una conexión con la generación de Yosef,
mientras estaba él, sus hermanos o algún otro, los egipcios los respetaban, no los esclavizaron. De repente ya no queda nadie, es una generación nueva, y a esa generación nueva ya no la respetaron. Y entonces comenzó la esclavitud hacia los nuestros. Dice Rab Chaim Shemuelevitz algo muy importante. ¿Por qué de repente los egipcios ya no nos respetan? ¿Por qué de repente se creen superiores y nos empiezan a maltratar? Porque ya no éramos importantes ante ellos. Y la pregunta es, ¿por qué de repente ya no somos importantes? Entonces dice Rab Chaim Shemuelevitz algo muy profundo, pero lo podemos utilizar en muchas áreas de nuestra vida. Como nosotros mismos ya no nos sentíamos importantes, ya no nos pensaban importantes. Si tú mismo te sientes de bajo nivel, te perciben como persona de bajo nivel. Si tú te percibes importante, te perciben como alguien importante. Mientras veían los mismos judíos a Yosef con vida, a Yehudá, a Reubén, a Shimón, a los grandes personajes hijos de Jacob Avinu, los fundadores de las 12 tribus, ellos mismos como judíos se sentían arriba, se sentían un poco superiores, importantes. Cuando mueren todos ellos, la nueva generación ya no se siente importante, y al no sentirse importante, los egipcios se dan cuenta de eso y saben que ya pueden contra ellos. ¿Entendimos el concepto? Tú te sientes importante, entonces generas esa vibra a tu alrededor que te percibe como gente importante, todos los demás. En el momento en que tú mismo ya no te crees nada, no te crees nadie, entonces ya no te das tú mismo a respetar, y pueden generar ese patrón que hubo durante 210 años, en el que el esclavo es el judío, el patrón es el egipcio, y tú solamente estás aquí para obedecer. La falta de una autoestima sana provoca que le hagan a uno daño, que ya no tenga uno independencia, que inclusive no pueda mostrar autonomía, y es lo que sucedió en Mitzrayim, y esa es la base de la esclavitud que nosotros tenemos que romper año con año. ¿Qué tan importantes nos sentimos hoy por hoy? Tú le preguntas a cualquier persona promedio, ¿qué tan importante eres? Te va a decir, pues quizás soy importante para mi trabajo, porque ahí me necesitan. Habrá otro que diga, ni en eso me siento importante. Otro te va a decir, sí, soy importante para mis hijos porque están chiquitos, todavía me necesitan. Otro es importante para su esposa. Habrá gente que no se sentirá importante para nada, pero fuera de todos esos ámbitos, tenemos que sentirnos importantes como humanos, como seres humanos particulares e individuales. La Gemara, en el Tratado de Sanedrín, nos cuenta, cuando venían dos testigos a acusar a alguien de un crimen capital, y la supuesta persona que está siendo acusada está en riesgo de morir, le decían a los testigos, oye, mira, esto no es un juego. Vas a acusar a alguien y a ese alguien lo pueden llegar a asesinar. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Cómo amenazaban, cómo intimidaban un poco a estas personas? Les decían, mira, le fija Nibra Adam Yehidi, el ser humano fue creado en particular, como un individuo, no lo crearon en masa. Dios no creó en serie al ser humano de inicio. No dijo Hashem, vamos a crear el mundo, ahí van 1 millón de personas. No, dijo Dios, va a haber un solo ser humano, y luego otro, y luego otro, y otro, y otro. ¿Cuál es el objetivo? Dice la Gemara, el objetivo es enseñarle a un ser humano su propio valor. No es un ser humano, es el mundo entero. Uno es el mundo entero, porque todo el mundo vino de uno solo. Y si, ¿cuánto vale uno? Uno vale todos. Entonces le decían a los testigos, tú ahorita quieres acusar a alguien y ese alguien va a morir. Si no estás seguro o estás mintiendo, que sepas que no vas a matar a uno, vas a matar a todo el mundo. Y de ahí deduce la Mishnah, Hayab Adam Lomar, cada ser humano está obligado a decir, Bishvili Nibra Haolam, para mí se creó el mundo.
Es la explicación literal de toda la Mishnah. Rashi, el comentarista, tiene una explicación que da un giro a todo este concepto. ¿Cuál es el giro que él da? Él dice así, dice Rashi, los testigos tienen que asimilar ese concepto también para ellos mismos. No solamente voy a matar a un ser humano que representa el mundo entero, yo represento el mundo entero. Yo el acusador. Y si yo el acusador represento a un mundo entero, no puedo darme el lujo de cometer un pecado. Porque yo soy muy importante. Yo, el testigo, soy un mundo. Soy importantísimo. Y como yo soy muy importante, no está correcto que yo caiga en el pecado de una acusación falsa. ¿Entendimos el giro o no? Fuertísimo. Son dos puntos. Uno, ese ser humano que tú vas a matar, él vale un mundo entero. Cuidadito y lo mates sin motivo. El otro es así. Tú mismo vales un mundo entero. No te dejes caer en el pecado porque no vale la pena. No es digno de alguien como tú que vale un mundo entero que caiga en algo tan bajo como una acusación falsa en contra de un ser humano. ¿Entendemos? Y la vida cambia. Porque mientras el ser humano no entienda su valor, las cosas seguirán como hasta ahora. Dice la Torá lo siguiente. En la Perashá de Jucat, dice, Vayomer Hashem el Moshe el Aarón beor Ahar. Se dirige Dios a Moshe Rabbenu y a Aharón a Cohen en un monte llamado Hor Ahar. Es un monte sobre otro monte, por eso se llama Hor Ahar. En el límite donde están las tierras de Edom, y Hashem dice lo siguiente: llegó el tiempo, Yasef Aharón el Amab. Aharón a Cohen, el hermano de Moshe, tiene que reunirse con sus ancestros. Llegó el momento de su deceso. Kilo yabó el Haaretz asher natati libnei Israel. Él ya no va a entrar a la tierra prometida. Eres Israel. Aharón a Cohen ya no tiene acceso. ¿Cuál es la orden? Vean esta orden tan fuerte. Le dice Dios a Moshe: Cajet Aharón, quiero que vayas con Aharón, Bet Elazar beno, y a Elazar su hijo, Beha'alotam Hor Ahar, y subas con ellos, tú los subes al monte, suben los tres, Moshe, Aharón y el hijo de Aharón, que es Elazar. Beafshedet Aharón et Begadad, le vas a quitar a Aharón sus ropas especiales de Cohen Gadol, de sacerdote principal, y esas ropas se las vas a poner a Elazar su hijo, y después de eso Aharón morirá. Vayas Moshe Kaset Tziva Hashem. Moshe Rabbenu, como siempre, aunque era muy difícil, cumple la orden de Dios. Suben a la montaña, y aquí viene el dato curioso: Leaine kol ha'edah, a ojos de toda la congregación. Quiere decir que todo el pueblo judío está al pie de la montaña viendo cómo suben los tres. Sube Moshe, sube Aarón, sube Elazar, el hijo de Aarón. Ya estando arriba, ingresan a una cueva que está en la montaña. Vayafshet Moshe et Aarón et Begadad, le quita Moshe a Aarón las ropas de Cohen Gadol, se las viste a Elazar su hijo. Vayamot a Aarón Sham, muere a Aarón allá. Vayered Moshe be Elazar. ¿Quién baja? Obviamente, pues Moshe y su sobrino Elazar, el hijo de Aarón. Vayirú kol ha'edah, y todo el pueblo se da cuenta. ¿Y qué pasa cuando se dan cuenta? El pasuk, el versículo, no aclara muchos detalles. Rashi nos dice los detalles. Dice así: cuando vio el pueblo a Moshe y a Elazar bajando y ven que Aarón no bajó, dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está Aarón? Y entonces le dieron la noticia al pueblo. Moshe y Elazar dicen: Aarón murió. Y dicen: no creemos que sea posible que Aarón murió. El pueblo contradice la palabra de Moshe Rabbenu y le dicen: ¿tú estás diciendo que Aarón murió? No te creemos nada. Y entonces Moshe está en una situación muy difícil. El pueblo no le cree y tuvo que pedir tefilá para que Dios mostrara una imagen que se pudiera ver desde abajo, milagrosamente, que vieran todos el féretro de Aarón. Y entonces creyeron. Está impactante el relato, pero carece de lógica. ¿Por qué no le creerían a Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu nunca les ha mentido.
¿Por qué de repente van a decir, no, no le creo? ¿Por qué no? Y ahí está su hijo también. Y si Aarón estuviera vivo, saldría de la cueva. O sea, ¿por qué no creer que esto es real? Entonces la respuesta, Rashi la insinúa, la vamos a leer nosotros. Está una perashá antes, en la perashá de Koraj. Vean esta respuesta, qué increíble relato. Después del suceso de la rebelión de Koraj, este hombre sabio, rico, que quería un puesto muy importante, organizó una revuelta contra Moshe y acabó muriendo con sus seguidores, familiares. El pueblo judío estaba muy enojado con Moshe, enojado con Aarón, diciendo, vean cómo ustedes acaban de matar a otro grupo de personas. Ellos percibieron las cosas de un punto distinto. No dijeron, Koraj fue castigado por Dios, murió por rebelde. Dijeron, ustedes otra vez en problemas con gente. Koraj tenía una queja contra Moshe, contra Aarón y acaba muerto. Todos los que se meten con ustedes terminan igual. Entonces se molestan contra Moshe, contra Aarón y empiezan a querer atacar. Y entonces Dios se dirige a Moshe y dice, ya, apártense de ellos. Tú Moshe, tú Aarón, quítense de aquí, apártense de este lugar, porque voy a destruir a este pueblo. Ya, este pueblo todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo hace rebeliones, no están contentos con nada, todo lo ven para mal, no tienen un poquito de optimismo, todo es queja. Entonces, ¿qué dice Moshe Rabbenu? ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo otro episodio que Dios quiso destruir al pueblo de Israel? Cuando hicieron el becerro de oro. Y Moshe dijo, perdónalos por favor, y si no me borras. Aquí no. Aquí Moshe Rabbenu opta por otra cosa. ¿Qué hace Moshe? En vez de pedirle a Dios, él dice, ahorita las peticiones no sé si sean aceptadas. Yo voy a pedirle a Dios, Dios ya no quiere escuchar nada. Ya quiere acabar con ellos y formar un nuevo pueblo. Entonces, ¿qué hace Moshe? Opta por tomar el mando de la situación, no esperar a Dios. Es fantástico lo que estamos diciendo, pero está en la Torah. Y le dice Moshe a Aarón, agarras ahorita una pala, le pones el incienso, el famoso Ketoret, pones fuego e inmediatamente métete a la congregación. Dios, ¿qué les había dicho? Apártense de la congregación. Y Aarón tiene que meterse por orden de Moshe a donde están muriendo las personas porque Dios está molesto. Vaikaj Aarón kasher diber Moshe. Aarón no hace preguntas. Agarra la pala, pone el incienso y se mete adentro del pueblo donde está muriendo la gente por el enojo divino. Y escuchen este versículo. Dice así: Vayamod ben ametim u ben ahayim. Aarón a Cohen se para entre los muertos y los vivos. Bateatzar a Magefá. Y la epidemia cesa. Todo se interrumpió. ¿Qué significa pararse entre los muertos y los vivos? Literalmente, ¿qué entenderíamos? Que Aarón, en una línea divisoria, estaba estático y hasta donde él estaba dejaron de morir y a partir de él ya no murieron. No es eso lo que sucedió. Dice Rashi, el comentarista, Aarón a Cohen fue adentro de donde estaba el pueblo, agarró al ángel de la muerte, lo agarró y lo detuvo por la fuerza. El ángel estaba matando a las personas, ya Dios se molestó, vamos con todos, vamos a acabar. Aarón a Cohen agarra al ángel de la muerte por la fuerza y el ángel le dice a Aarón, déjame ir, tengo que cumplir con la orden de Dios. Dios dijo que este pueblo ya se tiene que acabar. Y le dice a Aarón, a mí Moshe, mi hermano, me dijo que te detenga y que no puedes matar a ni uno más. Entonces le dice el ángel, espérame tantito, a ti te mandó un ser humano, a mí me mandó Dios. Entonces, ¿a quién le tengo que hacer caso? A Dios. Claro. Le dice a Aarón, te equivocas. No hay nada que salga de la boca de Moshe que no venga de Dios también. Todo lo que Moshe dice, también Dios está de acuerdo. Entonces, no puede ser que tú vengas a decirme que Dios te mandó. A mí también, indirectamente, Dios me mandó. Entonces, le dice a Aarón a Cohen, al ángel de la muerte, si no me crees, vamos con Moshe y con Aarón, ahí donde está la carpa del encuentro, y vamos a preguntar.
Y entonces Aarón a Cohen se lleva al ángel de la muerte y regresa todo, Baruch Hashem, a la calma. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos leyendo antes? Antes estábamos leyendo que Aarón no sale de la cueva. Murió. Y dice Moshe Rabbenu, pues ya murió. ¿Y qué le dijo al pueblo? No te creemos nada. ¿Por qué no le creen nada? Dice Rashi, porque ellos dijeron, un ser humano que logró frenar al ángel de la muerte, logró frenar una epidemia que iba a matar a cientos de miles de personas. ¿Me estás diciendo que ahora el ángel de la muerte se lo llevó? No puede ser. Y por eso no creyeron. Pero ¿cuál era la realidad? Dios ordenó. Que Dios se llevó a Aarón. Aarón no murió por medio del ángel de la muerte. Aarón murió por un beso divino. Y eso es directamente a Kadosh Baruj Hu. No murió por medio del ángel. Entonces por eso la pregunta de ellos no aplicaba. Cuando ellos ven la imagen de que realmente Aarón se fue, entienden que había llegado su momento. Pero ¿qué es lo increíble de todo esto y por qué lo estamos mencionando? ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto puede llegar a poseer de cualidades, de fuerza, de poder, de impacto, de influencia, hasta llegar a trascender inclusive al ángel de la muerte? Aarón a Cohen era un niño, como todos. Nació en una época muy complicada. Cuando Aarón a Cohen nació, se hizo el decreto de que todos los niños que nacieran había que ahogarlos en la mesa de parto para que piensen que murieron y así impedir que naciera Moshe Rabbenu. El primer decreto fue: hay que matar a los niños al nacer, en secreto, para que no se haga un escándalo nacional. Cuando Aarón a Cohen nació, fue ese día, justo ese día nació Aarón a Cohen. En una época muy complicada. Baruch Hashem, Aarón siguió con vida, pero él trabajó, creció, luchó contra todo y al final llega a un nivel sobrehumano. Es la fuerza que cada uno de nosotros puede tener, pero tenemos que trabajar y tenemos que luchar a pesar de todas las circunstancias. El Talmud, en el tratado de Airubín, dice lo siguiente: Ama Rabbi Yehoshua ben Hananiah, dice Rabbi Yehoshua ben Hananiah, mi yamai lo nitzhani Adam, nunca nadie logró vencerme, nunca nadie me ganó un debate, una discusión. Yo siempre salí victorioso, a excepción de 3 ocasiones. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién creen que le ganó a este gran sabio que dice que nunca perdió una conversación? Rabbi Yehoshua. ¿Quién le ganó una conversación? Dice, 3 ocasiones me ganaron. ¿Quién? ¿Quién le puede ganar a este jajam de ese calibre? Y él dijo, una mujer, un niño y una niña. No Rabbi Akiva le ganó la discusión, no. Una mujer, un niño y una niña. Y él dijo, ¿cuáles son las 3 ocasiones? Escuchen bien cuáles son. En una ocasión, dice el jajam, me hospedé en casa de una mujer, me dio de comer el primer día, me terminé el plato, no dejé nada. El segundo día, me dio de comer, me terminé el plato, no dejé nada. Al tercer día, la mujer le echó muchísima sal al platillo. Además, lo dejó en la lumbre más tiempo de lo necesario, se quemó todo. Me lo puso enfrente, probé tantito, por respeto a la señora, y luego dije, ya no puedo comer más. Me preguntó la señora, Rabbi, jajam, ¿por qué no comes? ¿Qué le contestas? ¿Está horrible el platillo? No le puedes contestar así. Le dijo Rabbi Yehoshua, es que ya comí antes. En ese momento la señora le dice, ¿sabes qué creo que pasó? ¿Qué creo que sucedió? Puede ser que te afectó de que las primeras veces te comiste todo el plato y no dejaste nada. ¿Por qué? Porque los jajamim ya enseñaron que hay que dejar un poquito en el plato. ¿Qué le puede contestar Rabbi Yehoshua a la mujer? Nada. Tiene razón. Ella me quiso enseñar que yo lo que estaba haciendo los 2 días anteriores estaba mal. ¿Cómo te acabas todo el plato? No es bueno, no es educación. Pero ¿cómo se lo enseñó la mujer? No le dijo directamente, oye, Ham, tú estás equivocado. Ideó esta estrategia
para enseñar al Jajam lo que tenía que hacer, lo que tenía que cambiar. Dice Rabbi Yoshua, me ganó, me dejó sin palabras. Tenía razón, tuve que obedecer. En otra ocasión vi a una niña y estaba yo caminando por un campo y me metí en el campo para cruzar. Y me dijo la niña, oiga Jajam, ¿por qué te metes por el campo para cruzar? Camina por la avenida. Ese es su campo y el campo es privado. Y si es privado, pues no se debe usted meter por ahí. Mejor rodee la zona por la avenida. Le dijo el Jajam, no niña, estás equivocada. Si te das cuenta, este campo está prácticamente ya dividido en dos. A la mitad del campo hay un sendero. Ese sendero significa que ya se puede pasar por aquí. Ya esta parte no es privada. No estoy pisando espigas. Hay un sendero prácticamente libre, ya hecho. Le contestó la niña, ¿sabes qué pasó aquí? Listinche que moteja que bashua. Ladrones como tú Ya pasaron por aquí varias veces hasta que peinaron la zona de espigas y ahora está libre. Pero no porque muchos lo hicieron, lo tienes que hacer tú. La primera vez que uno pisó había espigas, el segundo pisó había un poquito. Y así fueron acabando con el campo hasta que hicieron un camino a la mitad. Pero no porque ellos lo hicieron de mala forma, tú puedes aprovecharlo. El Jajam se tuvo que quedar callado otra vez. El último, el niño que le ganó la conversación, dice así: una vez estaba yo caminando, vi a un niño y le pregunté, oye niño, dime, yo quiero llegar a esta ciudad, ¿por dónde tengo que ir? ¿Tengo que irme por la derecha? ¿Tengo que ir por la izquierda? Entonces el niño le contestó, mire Jajam, hay un camino que es largo pero corto, y hay otro que es corto pero largo. Por quiera usted váyase. ¿Qué hizo el Jajam? Escogió el corto largo. ¿Qué sucedió? Fue por ese camino, que era muy corto, y al llegar al punto específico donde había la entrada, se supone, a la ciudad, estaba cerrada. Entonces tuvo que regresarse el camino corto y tenía que agarrar el largo. Entonces le dijo al niño, oye niño, ¿por qué me mandaste por ahí? ¿No me dijiste que era corto? Le dijo, sí, Jajam, yo le aclaré que era corto, pero al final salía largo, porque se iba a tener que regresar. Este otro es largo porque tiene que rodear, pero está abierto. Entonces es más corto en relación al otro. ¿Qué hizo el Jajam? Nashak lo al Rosho, le dio un beso sobre la cabeza y dijo a Sherechem Israel, dichosos, bienaventurados pueblo judío, Shekulechem Jajamim, que todos son inteligentes, desde los más chicos hasta los más grandes. ¿Qué hubiera hecho yo con el niño? Un sape profundo. Número 3. Ahorco. Lo matas, ¿no? Oye niño, ¿qué te estás burlando de mí? Me hubieras dicho desde el principio, este camino está cerrado. Claro. El Jajam, no, le da un beso en la frente. Dice, pueblo de Israel, qué inteligentes, qué autocontrol del Jajam, de poder actuar de esa manera. Con la niña, quizá le hubiéramos dicho, niña, tú no sabes nada, no te metas. También hubiéramos reaccionado mal. Una niña que me viene a decir a mí que no puedo caminar por acá, soy Rabbi Yehoshua, y este camino ya está hecho, tú me vas a venir a dar educación a mí. Con la señora, hubiéramos dicho, oiga, qué falta de respeto, usted me quema la comida adrede y le echa mucha sal para que no me guste, no me podía decir desde el principio, además si yo me quiero acabar el plato, ¿qué? Pero no, dice Rabbi Yoshua, yo aprendí de estas 3 personas, las 3 personas le dieron a Rabbi Yoshua algo para trascender, te van a poner a prueba, alguien te va a llevar al extremo, y vas a querer ahorcarlo porque estás enojadísimo, pero ¿qué? Te vas a tener que controlar. Dice Rabbi Yoshua, yo crecí con estas 3 personas, no solamente el argumento fue inteligente, le dieron una oportunidad de crecimiento personal, y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Quieres ser Aarón a Cohen? ¿Quieres ser importante? ¿Quieres que Dios diga, para él creé yo el mundo? Cada uno de ustedes puede salir de Egipto por sí mismo, pues entonces empieza a trascender en la vida. El problema es que no la tenemos fácil. Hoy vivimos en un mundo muy complicado, donde la influencia y el impacto de todo lo que hay a nuestro alrededor es a veces negativo, en una gran parte. Escuchen lo que dice el Maharal Miprag. La pregunta es esta: ¿quién murió en el diluvio? Vamos a hablar de títulos.
¿Quiénes fueron borrados del mapa en el diluvio? Casi la raza humana, porque solamente quedó Noah con su familia. ¿Y quién más? Gigante, ¿no? Los animales. Un midrash que dice un gigante, los animales murieron, las aves también, los reptiles también, todo el mundo animal, Todos. no necesariamente. Los peces no murieron. Dice el Maharal dos cosas. Número uno, ¿por qué los animales tenían que morir? Si los hombres pecaron, que mueran ellos. ¿Por qué los animales tienen que morir? Entonces él contesta, porque también los animales recibieron el impacto del hombre, y así como el hombre estaba pecando, teniendo relaciones con gente que no tenía por qué tener, también los animales empezaron a cruzarse con especies distintas. Entonces, como todo estaba contaminado y todo se corrompió, dijo Dios, todo para afuera. Los peces no. ¿Por qué los peces no? ¿Por qué no murieron? Tenemos que llegar a la conclusión No vieron. de que los peces no se corrompieron. Y la pregunta es, ¿por qué no se corrompieron? ¿Por qué los peces no estaban pecando como las otras especies? Digo pecando entre comillas, porque ellos no tienen libre albedrío en ese sentido. Pero ¿por qué no les afectó la conducta humana? Y la respuesta es, dice el Maharal Mipral, porque ellos están abajo, en otro mundo, su propio mundo, el mundo marino. Ellos no ven lo que hace el hombre, y al no ver, no te afecta, porque estás en tu propia dimensión. Entonces conservó su pureza el mundo marino. Esto es muy importante. ¿Por qué? Hoy en día, cuando vamos a salir a la calle y vamos a ir a un lugar, lo pensamos dos veces. Me refiero ahorita en estos días. Si vamos a hablar con alguien, nos preguntamos dos veces. ¿Necesito hablar con él realmente? Vamos a ir a casa de alguien, lo pensamos 10 veces. ¿Realmente necesito ir a casa de ese alguien? Y si ya vamos a tomar la decisión de sí, tomamos precauciones. Ponemos filtros, barreras, bardas, distancia inclusive. ¿No tendríamos que hacer esto todos los días? Todos los días tendríamos que pensar bien, voy a ir a un lugar, ¿realmente necesito ir a este lugar? ¿Realmente es bueno que vaya? ¿El impacto o la influencia que yo voy a recibir es buena o no es buena? Tendríamos que pensarlo siempre. Una persona tiene una televisión en su casa. No vamos a decir que quites la televisión, pero tendrías que filtrar. A ver, ¿qué canales sí dejas, qué canales bloqueas? Porque no todo lo que vas a recibir ahí ni es necesario ni es positivo. Vas a meter a tu casa revistas. ¿Qué tipo de revistas metes a tu casa? ¿Vas a prender el radio? ¿Vas a escuchar cualquier estación? No. ¿Cualquier canción? Tampoco. ¿Vas a ir a un restaurante? ¿Vas a ir aquí? ¿Vas a ir allá? Hay que cuidar todo lo que recibimos del exterior, porque todo eso nos afecta, queramos o no queramos. Todo tiene influencia sobre nosotros. Tenemos que formar nuestro propio mundo, y ese mundo tiene que estar puro al 100%. El Hafetz Haim nos dice la importancia que tiene el tener una buena actitud en la vida. Una buena actitud siempre, en todo momento, y no depender de las circunstancias para tener esa buena actitud. Y él trae lo que dice la Gemara en el Tratado de Shabbat. La Gemara en Masejet Shabbat dice que cuando el hombre llega al cielo después de 120 años, le hacen varias preguntas. Una de las preguntas que le hacen al ser humano es Tzipita le Yeshua. ¿Esperabas la salvación? ¿Ansiabas la salvación? ¿De qué tipo de salvación estamos hablando? Mashiach. Una, la importante, obviamente, ¿esperabas la llegada del Mashiach o no esperabas la llegada del Mashiach? Que es un tema de moda, por cierto, hoy en día. Y algún día daremos una clase del tema, Bezrat Hashem, Belíneder. Pero decía el Hafetz Haim, no solamente tienes que ansiar la llegada del Mashiach, hay otro tipo de salvación que tendrías que ansiar. Una, tus propios problemas, ¿no? ¿Te hundiste en la depresión por tus problemas o ansiabas la salvación de Dios? Si tú ya no ansías la salvación, quiere decir que te rendiste, te diste por vencido. Si te diste por vencido, perdiste la batalla de la vida. Tienes que ansiar la salvación de Dios y tener fe en ella. Pero hay otra salvación, número 3, que tenemos que tomar en cuenta.
Todos tenemos conciencia de nuestros errores. Sabemos en lo que fallamos. Vamos a decir que más o menos sí. Más o menos sí. Ok. Vamos a hablar claro. ¿Nos aceptamos como somos o queremos cambiar? Nos aceptamos. Vamos a suponer que ya llegaste a la conclusión de que sí, tienes problemas de carácter. Ok, eres de aquellos que ansía la salvación, quieres que Dios te ayude a salir de ese bache, de ese agujero, o ya te aceptaste como eres. Hoy en día está de moda, no, acéptate como eres, ya. Soy así, soy enojón, caparata bonot. Y ni modo, no, dice el jajam, tienes que ansiar la salvación. ¿Por qué no? Pídele a Dios que te ayude a poder cambiar tu carácter y ser diferente y tener un poquito más de optimismo. En la Torá encontramos una historia sobre Yitzhak Avinu, el patriarca número 2. Dice la Torá en Perashat Toledot que Yitzhak se fue a vivir a Gerar. En ese lugar le preguntaron quién es esta mujer. Obviamente era Rivka, su señora, pero él dijo que era su hermana. ¿Conocen la historia? Algo similar a lo que pasó con Abraham Avinu. Él vuelve a hacer lo mismo y dice, es mi hermana. Le dio miedo que lo mataran para quedarse con ella. En eso, Abimelech, el rey de ese lugar, observa por la ventana. Yitzhak está comportándose con Rivka, su esposa, como esposos. Estos no son hermanos. Entonces lo manda a llamar y le dice, ya me di cuenta que es tu esposa, ¿por qué me mentiste? Yitzhak dice la verdad, tenía miedo de que me mataran. Entonces Abimelech manda una orden, aquel que toque a este hombre o a su esposa se muere. Ellos tienen protección gubernamental, nadie te va a matar, tú tranquilo. Yitzhak se queda allá y empieza a prosperar de una manera fantástica. Tiene un éxito económico. Dice la Torá, Mea Shearim. ¿Qué quiere decir Mea Shearim? Dice Rashi que si tú preguntabas cuánto va a ser esta plantación de Yitzhak, te decían 1 y acababa con 100. O sea, era una verajá impresionante. Vaigdal Aish, Vayelech Aloch Begadel Ad Kigadal Meod. ¿Saben qué es grandeza? No había revista Forbes en esos tiempos. Pero dense a la idea. Dios dice aquí que lo bendijo de una manera hasta que se engrandeció el hombre, fue creciendo y creciendo hasta que creció mucho. Dimensionamos un poquito el concepto. Cada palabra de la Torah no es exageración. Dice creció y fue creciendo y creciendo hasta que creció. Estás hablando de una cantidad de dinero impresionante. Hasta que empezó a tener un poquito de ataques por la gente del lugar, que sentían envidia de él. Este cuate de repente llegó y ya tiene más que todos. ¿Cómo es posible? Hasta que el mismo rey que lo protegió anteriormente le dice, Lech me'imán, ya vete de aquí, vete de nosotros, eres demasiado poderoso. Yitzhak se tuvo que ir y de repente quiere hacer unos pozos de agua y se los tapan estos cuates que vivían por ahí cerquita, y hace otro y se lo tapan otra vez, y hasta que hizo otro, pues ya Baruch Hashem lo dejaron en paz. Pero de repente dice Vayera el Hashem Balayla Hu, se le aparece Dios en ese momento y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, al tirá, no tengas miedo. ¿De qué? ¿De qué tenía miedo Yitzhak? Entonces dice el Or HaChaim HaKadosh, ya que Yitzhak tuvo un mal momento con los Pelishtim porque lo corrieron del lugar y lo rebajaron, lo humillaron y le taparon sus pozos, pensó que Dios lo había abandonado. Yitzhak Avinu, porque vivió una mala época, pensó que Dios ya no estaba con él. Entonces tuvo Dios que venir y lo dijo, al tira, no tengas miedo, lo azabtija, no te abandoné. Y teja ani, yo estoy contigo. ¿Qué significa esto? Todos los seres humanos, por más mayor nivel espiritual que tengas, puede ser Yitzhak Avinu, de repente tenemos malos momentos. Como Yitzhak, tuvo malos momentos, tuvo mucha prosperidad, tuvo de repente pleitos con la gente, de repente tenía miedo que lo maten, de repente le iba muy bien y dominaba el lugar, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Así es la existencia, así es la vida. Lo importante es no perder la buena actitud, la buena autoestima,
ese sentimiento de yo soy valioso. Es algo que necesitamos hoy más que nunca. Antes la gente hacía, por ejemplo, su ropa en su casa. Entonces cada quien se sentía diferente. Hoy compras esa camisa que tienes tú, la tienen 10,000 personas. Ya sé que a los hombres no les molesta, para las mujeres es un problema. Al final de cuentas, ya perdimos un poquito ese sentimiento de soy especial, soy valioso, soy un individuo único. ¿Por qué? Porque seguimos modas y todos tenemos los mismos teléfonos y los mismos coches y hacemos las mismas cosas y vamos a los mismos lugares y compramos en las mismas páginas de internet, etcétera, etcétera. Pero tenemos que regresar al inicio. Cada uno y uno es tan valioso que podía haber salido de Egipto por sí mismo. Y créetelo y entonces realmente va a hacerse realidad. Entre más pensemos que somos únicos y especiales, más autoestima vamos a tener, más vamos a mejorar, más vamos a poner manos a la obra para realmente lograr el éxito que Dios espera de nosotros. Y Besat Hashem, que tengamos mucho éxito, que tengamos mucha verajá, mucha tranquilidad. Atzlajá para todos, Besat Hashem. Y nos estamos viendo por aquí, primero Dios. Exacto. Saco a los